a enfermería es precisamente la norma oficial de la Federación Mexicana, la NOM 019 SSA 3 2013. Esa norma habla precisamente de la práctica de enfermería y menciona algo sumamente interesante. Ahí dice algo que tiene que ver con la práctica de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Y cuando describe ahí las actividades de alta complejidad, habla precisamente de las actividades que tienen que ver con la interacción del equipo biomédico. ¿A qué le llamamos con equipo biomédico? Pues a los aparatos que precisamente están ahí en los módulos, que evidentemente son los ventiladores, los monitores, las máquinas de hemodiálisis, las máquinas de plasmaféresis y cosas así por el estilo. Entonces, cuando un enfermero interactúa con un equipo de estos, está haciendo una actividad de alta complejidad, ¿ok? Entonces, es interesante que enfermería trasciende en este sentido, más allá del obvio, más allá de lo que puede visualizar de manera evidente. Obviamente, reconocer algunos datos nos va a servir para mejorar el cuidado del paciente de manera más integral. Y por eso vamos a ver hoy este tema que tiene que ver con el sistema de alto flujo y la ventilación no invasiva en el retiro de la ventilación mecánica. Todo esto para que logremos detectar algunos casos de fracaso. Tal vez haya que reintubar al paciente y buscar la causa del fallo, pero vamos a tratar de ser objetivos en esta oportunidad. Como dice ese dicho, tus ojos no pueden ver lo que tu cerebro no reconoce, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver algunos puntos esenciales. Empezamos con la primera diapositiva, que es la definición, objetivo y algunos de los beneficios. ¿Qué es en sí el sistema de alto flujo? Es el aporte de oxígeno a mayor cantidad para lograr reducir la insuficiencia respiratoria en algún paciente con algún tipo de insuficiencia. Podemos decir que hay mucha ventaja a comparación con los sistemas de bajo flujo. Ustedes saben que en el medio ambiente tenemos cerca del 78% de nitrógeno, el 20.9% o 21% de FiO2 y 1% de otros gases. ¿Ok? Entonces, esto nos permite determinar que algunos dispositivos solo hacen un pequeño aporte en la FiO2, en la fracción inspiratoria de oxígeno. Por ejemplo, la cánula de oxígeno, la sencilla, la que ustedes le ponen de manera inicial al paciente, por cada litro aporta 3% de FiO2 y al llegar a 5 litros nos está aportando cerca de 40% de FiO2. Pero ¿cuántos litros aporta máximo? 5 litros. Una mascarilla de oxígeno aporta hasta 15 litros y cerca del 60-90% de fracción inspiratoria de oxígeno, pero sucede que el oxígeno es muy volátil, ¿no? Entonces, este oxígeno, esta concentración de oxígeno no le llega bien al paciente, porque obviamente mediante la exhalación e inhalación del paciente, sucede que se esparce este gas volátil que es el oxígeno. Entonces, no podemos ser certeros anterior, maestro. Ok. Ok, entonces no podemos ser certeros en el uso de estos sistemas porque para empezar, un paciente que tiene SDR necesita de 30 a 120 litros por minuto de flujo inspiratorio. Entonces, con un sistema de bajo flujo no logramos satisfacer esa demanda. De ahí podemos decir que tiene estos beneficios. Uno es el mayor aporte del FiO2
siendo lo menos que le aporta del 21% y pudiendo llegar hasta el 90% de fracción inspiratoria de oxígeno, sin importar que tengamos o no un flujómetro de 40 litros, aunque influye de alguna manera, pero si tenemos un flujómetro de bajo flujo de 15 litros, podemos llegar a esta meta de la FIO2. ¿Cuál va a ser el beneficio en el paciente? Que evidentemente vamos a lograr una saturación meta de entre 88 y 92% en el caso de los pacientes que tengan EPOC o EPOC exacerbado y hasta 94% en aquellos que tengan algún tipo de insuficiencia respiratoria. Por eso nosotros logramos la meta de saturación de oxígeno. Otro es el control de la temperatura. En el sistema de alto flujo podemos ver que podemos programar la temperatura de 34 hasta 37 grados centígrados. Si ustedes ven un borboteador después de haber sido utilizado varias horas, inclusive con cánulas de oxígeno, ustedes pueden tocarlo y está frío, ¿no? Entonces, eso puede causar deleterio en el paciente. El hecho de que humidifiquemos y calentemos el oxígeno, la humedad cerca del 100% y temperatura, dijimos, del 34 a 37%, va a hacer que se reduzca la disfunción mucociliar. ¿Ok? Es decir, el sistema mucociliar es el encargado precisamente de capturar todas esas partículas de aire, todos esos agentes que pudieran enfermar aún más al paciente. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los beneficios del alto flujo, que al tener control de la temperatura, reducimos la disfunción mucociliar. Y otro es el aporte de flujo. Decíamos que un paciente demanda de 30 a 120 litros por minuto. Entonces, cerca de 40 a 60 litros por minuto que aporte un alto flujo ya le es demasiado beneficioso para el paciente. Aquí antes había una inquietud de parte de los usuarios del alto flujo, porque decían, bueno, se podía o se puede utilizar en pacientes con COVID por la aerosolización, es decir, por el esparcimiento de todo esos aerosoles que no percibimos visualmente, pero que podían contagiar a alguien. Sí se puede utilizar porque se ha comprobado que la distancia que aerosoliza el alto flujo es nada más de 17 punto y tantos centímetros, aunado a una mascarilla N95 que se le coloque a un paciente, aunado a tu equipo de protección personal, tu N95 y tu P100 que te protege del 99.9% del COVID. Entonces, pues suena razonable utilizarlo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las indicaciones que tenemos para el alto flujo? Para empezar, la insuficiencia respiratoria de tipo 1, también conocida como la insuficiencia respiratoria oxigenatoria o hipoxémica. Esta está caracterizada por los siguientes parámetros de gasometría, que es una reducción de la presión arterial de oxígeno, que decimos que puede ser de 60 a 100, lo normal, pero evidentemente en la insuficiencia respiratoria tenemos una reducción de estos parámetros, ¿ok? Y es tipo 1 porque el daño está en el parénquima pulmonar o en el lecho pulmonar, ¿ok? El problema entonces no es metabólico. El problema que tenemos en este momento es un daño en el tejido pulmonar, hablando de los alvéolos o hablando de los conductos, ¿ok? De los bronquios, bronquiolos. Y obviamente con la alteración de la presión arterial de oxígeno y de el CO2. ¿Qué otra indicación tenemos? Bueno, no sé si ustedes han visto lo de la famosa apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño. Aquellos que roncan demasiado en la noche o cuando se echan una pestañita, precisamente es porque los músculos de la vía aérea se relajan demasiado, que obstruye el paso del aire, ¿no? Entonces, en el caso de esos pacientes requieren una presión positiva y el alto flujo
evidentemente genera de 5 a 7 centímetros de agua en la vía aérea superior, lo que va a hacer que se mantenga permeable y entonces no ronque o evidentemente no caiga en apnea por el sueño. También se puede utilizar dispositivos de CPAP, pero nosotros estamos viendo que es una indicación para el sistema de alto flujo. Otra de las indicaciones es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el famoso EPOC. ¿Qué otras indicaciones tiene? Por ejemplo, también es una estrategia para el retiro de la ventilación mecánica. También nos puede servir para la intubación. Recordemos las famosas 7 P's de la secuencia de intubación rápida. Una es preparación del material, del equipo. La segunda es la preoxigenación, ¿ok? Podemos preoxigenar con una cánula de alto flujo a aquel paciente que va a intubarse. Otra es la insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca aguda, síndrome de distrés respiratorio, y así hay un sinfín de indicativos para los pacientes pediátricos o evidentemente los adultos. Otra de las indicaciones es el SDR. Aquí hay una tablita que nos habla de los criterios de Berlín para el diagnóstico de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Esto es muy interesante porque hace unos 50 años se identificó esta patología. Los pacientes tienen esta sintomatología, entonces vamos a definir de manera específica a quienes se les va a llamar pacientes con síndrome de distrés respiratoria, con este conjunto de signos y síntomas. Hace 50 años se le llamó SDR, pero en el 2012 se formulan los criterios de Berlín. Estos criterios de Berlín tienen el tiempo, oxigenación, imagen de tórax y el origen de edema, que nos permite ver precisamente si se trata de un síndrome de insuficiencia respiratoria o no. Una de las características claves en este paciente es valorar la PAFI, ¿ok? ¿Qué es la PAFI? Es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria que yo le estoy aportando al paciente, o el famoso índice de Kirby, ¿no? ¿Cómo se realiza? Es una división, o bien puedes tú checarlo en una gasometría arterial en la parte de hasta abajo. Ahí se ve precisamente cuál es la PAFI. ¿Cómo lo clasificó según los criterios de Berlín? Bueno, en leve, moderado y severo. ¿Ok? Menor a 200 a 300 es leve, moderados de 100 a 200 y severo menor a 100. Aquellos pacientes con SDR moderado, indicativo para pronación. ¿Ok? En el caso de la indicación para el alto flujo, tiene que ser de leve a moderado. Si tiene un índice de Kirby menor a 100, entonces no es indicativo para alto flujo porque obviamente va a fracasar. Pero sucedió algo. En el occidente de África se hizo una investigación en Ruanda, en un hospital de Kigali, y se propuso otro parámetro que es la SAFI. ¿Ok? Esta SAFI es la saturación de oxígeno que se puede tomar con un oxímetro y la FiO2, es decir, la fracción inspiratoria que yo le estoy aportando al paciente, 60, 70, 80%, lo que sea. Y esta relación nos va a permitir, de igual manera que el índice de Berlín, los criterios de Berlín, determinar si el SDR es leve, moderado y severo. Si ronda dentro de los límites de leve a moderado, podemos utilizar alto flujo. Si no, no se utiliza el alto flujo. ¿Ok? Esto es muy interesante porque en cualquier momento podemos sacar la SAFI, cosa que no podemos hacer con la PAFI. ¿Sale? No en cualquier momento vamos a andar tomando gasometría, pero sí en cualquier momento podemos tener un oxímetro y ver cuánto tiene de FiO2, lo que nos va a permitir ver si es criterio o no
para el alto flujo, según lo propuesto por Kigali. ¿Ok? Estas son algunas de las indicaciones, hablando de manera general. ¿Cuáles son algunas de las contraindicaciones? Esto es muy interesante. En el norte, usualmente, o en países que con consumo de estupefacientes, se ve el consumo de del famoso fentanil, que es de 50 a 100 veces más poderosa que la morfina, y es un opioide. Se utiliza en los pacientes para pseudoanalgesia, pero obviamente se usa como droga. Se ha visto que causa muertes en sobredosis y así por el estilo. Entonces, cuando tenemos a un paciente con apnea no obstructiva, no es una apnea de sueño, es una apnea por consumo de opioides, se les administra algo que se llama naloxona, que es el antagonista de los opioides, pero obviamente si no responde, no le vas a poner un alto flujo, porque va a ir deteriorándose este paciente por efecto del opioide y obviamente va a requerir quizás el uso del ambú, quizás le pongan una canulita de Guedel y ya, pero el hecho de que tenga esa dificultad respiratoria, esa insuficiencia respiratoria por el consumo de opioides, no es candidato para el sistema de alto flujo, evidentemente. Otra contraindicación, otra no recomendación para evitar el uso del alto flujo es la famosa escala de coma, escala de Glasgow. El valor máximo es de 15 y cuando tenemos un paciente con 8 de escala de Glasgow o bien una disminución de 2 de el Glasgow inicial, estamos diciendo que este paciente tiene deterioro neurológico y el tratamiento no va a ser sencillamente con sistema de alto flujo para esos pacientes, ¿ok? Glasgow de 8 o reducción de Glasgow de 2 o 3 no es indicación para el alto flujo. Lo encontré yo en urgencias con 15 de Glasgow, después con 13, después con 12, entonces no es candidato para esto. Y otra contraindicación, aunque suene un poquito contradictorio, aunque suene un poquito raro, pero una contraindicación para el alto flujo es pues las indicaciones para el inicio de la ventilación mecánica mediante un tubo orotraqueal. ¿Y estos cuáles son? Cuando tenemos una insuficiencia respiratoria con estas características. Uno, la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, aún con oxígeno suplementario, o sea, con mascarilla con reservorio. Entonces, no, o por ejemplo, que ya le colocamos alto flujo y sigue con esta presión arterial de oxígeno, entonces ya no se debe de utilizar en él. Saturación de oxígeno menor a 88, previo oxígeno suplementario, ya no se debe utilizar alto flujo o no se puede pensar en el uso de este. Y presión arterial del CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, entonces no se debe de utilizar el alto flujo. No es milagroso este equipo, este sistema. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que yo voy a tener cuando observe a un paciente con alto flujo? Bueno, para esto quiero hacer alusión a el famoso índice de ROX. ¿Qué es el índice de ROX? Es precisamente igual que el índice de Kirby, criterios de Berlín. Es una ecuación matemática sencilla que es la saturación de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno, entre la frecuencia respiratoria, que nos va a permitir el fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal. Esta gráfica que vemos aquí en la parte de abajo nos permite hacer una interpretación del resultado de el índice de ROX, ¿ok? Vamos a ver aquí en el celular, es algo que está al alcance de todos para ver precisamente si está bien el paciente con alto flujo o está mal. Aquí en el celular es fácil, ponen ustedes índice de ROX
A ver. Muy bien. Y en la primera opción les aparece ROX Index y dice ahí predicción de fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal. ¿Ok? Aquí ya pues lo tenemos de manera más factible. Igual en la aplicación ROX Index Calculator en Play Store, en el caso de que se nos acaben los datos, también podemos utilizarlo, ¿no? O pues de manera más clásica, utilizamos una calculadora y hacemos la división, ¿verdad? Pero nos va a ayudar mucho este índice de ROX en el, en el, en internet. Creo que lo va a compartir ahí el maestro Manuel. Vamos a esperar, o si quieren verlo ahí en su celular. ¿Ok? Y vamos a pensar en un paciente. Muy bien. Predicción. Esto se debe de hacer a los 60 minutos después de iniciar la terapia de alto flujo, ¿ok? O bien a las 2 horas, en el caso de aquellos pacientes que no están tan insuficientes. Muy bien. También se debe de hacer después de las 6 horas y después de las 12 horas. Vamos a pensar en un paciente que está saturando, no sé, tal vez 90%. Nosotros le configuramos en el sistema de alto flujo una FiO2 de 60 y el paciente está respirando 35 veces. Vamos a calcularlo y tenemos 4.29, que es fracaso de oxigenoterapia de alto flujo. Y aquí también nos da una SAFI de 150, que equivale a una PAFI de 98. O sea que estamos hablando de que este paciente tiene, según los criterios de Berlín, un SDR grave. ¿Ok? Vamos a ver otro caso. Este paciente está saturando 88, le puso una FiO2 de 40 y tiene una frecuencia de 33. Hace 60 minutos le puse el alto flujo, lo calculamos y nos dio un ROX de 6.67, ¿ok? Es buena respuesta al alto flujo. Bueno, regresamos a las diapositivas, por favor. Sí, dale. Aquí, compartir. Acá, ajá, sí. Ah, ok. Ok, entonces hacemos esta interpretación a las 2 horas. Pónganle que tuvo un índice de ROX menor a 2.85. Consideramos intubación. En las primeras 2 horas tuvo un índice de ROX de 2.85 a 4.87. Reevaluamos y si a la media hora descendió esa cantidad menos 0.5, criterio para intubación. Si aumentó 0.5, entonces quiere decir que lo vamos a reevaluar en el siguiente horario. Mayor a 4.8 en la primera toma, después de las 12 horas, continuar monitorizando hasta las 6 horas. A las 6 horas, el índice de ROX debe de ser entre 3.47 y 4.87. Si resta, si es menor a 0.5, después de los 30 minutos, entonces consideramos tubo. Y si después de los 30 minutos de haber tenido este índice de ROX aumenta a 0.5, entonces continuamos monitorizando. En pocas palabras, a las primeras 2 horas debe ser mayor a 4.88, a las 6 horas mayor a 4.88 y a las 12 horas mayor a 4.88. ¿Ok? Pero esto no es todo. No es todo, porque si tú le aumentas la FiO2 al casi 100% y la saturación está en el 90-91%,
pues evidentemente vas a tener buen índice de ROX. Hay otro tipo de monitoreo que tienes que hacer con el paciente y esta es la escala de trabajo respiratorio, ¿ok? Esta te la da según algunos puntos. Si tiene una frecuencia de 30, equivale a 4. Si tiene aleteo nasal, más evidente en los pacientes pediátricos, pero también en adultos, aunque suele ser un poco sutil, te da un punto. Si tenemos el uso del esternocleidomastoideo, te da otro punto. ¿Por qué usa el esternocleidomastoideo? Porque el diafragma ya está cansado, entonces el cuerpo como necesita alimentar de oxígeno, obviamente usa todo lo que tiene, todas las reservas, músculos intercostales, en fin, el esternocleidomastoideo. Y otro de los puntos es el uso de músculos abdominales, ¿ok? También podemos percibir disociación toracoabdominal, podemos percibir que el paciente ya respira con la boca, ya está haciendo respiraciones agónicas, entonces podemos decir que el sistema de alto flujo está fracasando. Esto es usualmente después de los 30 minutos y tenemos que considerar intubación. ¿Qué pasa si se retrasa la intubación? Hay un mayor porcentaje de mortalidad. Si el paciente requería a las 48 horas intubación o a las primeras horas intubación y se retrasó 2 días, como que lo pensó demasiado el paciente, hay un mayor porcentaje de mortalidad. Superior a las 48 horas, hay una mayor probabilidad de morir del 55% y si se atrasa 72 horas, hay un 61% de probabilidad de que el paciente fallezca, aunque tú le coloques el alto flujo. ¿Cuáles son algunas de las de los parámetros que nos permiten determinar si está siendo eficiente el alto flujo? Uno es la disminución de la frecuencia respiratoria de 28 a 30. Lo encontramos con taquipnea de 45, 40. Y tú le colocas el alto flujo y se reduce a 28 a 30, estamos perfectos. Reducción de la FiO2 de al menos 10 puntos, disminución de la frecuencia cardíaca en 20%. Si tenía 100, obviamente ya va a tener 80 de frecuencia cardíaca, quiere decir que está bien el alto flujo. Otro, disminución de los signos de apremio respiratorio, lo que decíamos, las respiraciones agónicas, el uso de músculos accesorios, disociación toracoabdominal, en fin. Índice de ROX mayor a 2.85 a las 2 horas. Y aquí te habla de una escala de Cabrini, pero pues está en inglés, entonces nosotros podemos utilizar esta escala, ¿ok? Que es parámetros de buena respuesta. Cuando decimos que falla, que sigue taquicárdico, frecuencia respiratoria mayor a 30, 35, 40, sigue con hipoxemia, es decir, satura menor a 60% en la gasometría arterial, sigue reteniendo CO2, la PAFI sigue menor a 100, es decir, es grave. Entonces, es fracaso totalmente de alto flujo. Y si lo atrasamos según estas horas, mayor mortalidad todavía. Muy bien. ¿Cuál es el que nosotros tenemos en el Hospital Juan Graham? Es el de Fisher and Paykel, el famoso Airvo 2. Aunque este dispositivo, este equipo no es nuevo, sí, sí ha cobrado mayor auge desde hace un año y medio, más o menos eso, ¿no? Que inició la pandemia, o creo que ya casi 2 años, no, más de un año, ¿no? Año y medio. Cobró mayor relevancia, aunque lo podemos utilizar con el ventilador volumétrico, con los Mindray, por ejemplo, o con el Drager B300, el pequeñito, pero pues este es mejor en cuanto a costo-beneficio. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este es nuestro equipo. Nosotros lo tenemos con pedestal del hospital. Se puede utilizar sin él, no hay ningún problema, pero corre el riesgo de que se caiga. Tenemos la pantalla que únicamente tiene 5 botoncitos, el de apagado, para apagar las alarmas, para seleccionar y para darle play.
Tenemos diferentes tipos de interfaz, es decir, diferentes accesorios para el paciente. Hay unos que son, pues aquí las podemos ver, que son canulitas, otras que son para tráqueo, hay algunas que son para pacientes neonatales, pediátricos, ¿ok? Y aquí tenemos una gráfica para ver hasta cuántos litros yo le puedo colocar al paciente según el tipo de cánula que le estoy otorgando. Si es pequeña, de 10 a 50 litros, si es mediana, de 10 a 60, si es grande, de 10 a 60, y aquí hay un apartado que nos permite determinar cuánto de temperatura le puedo programar yo a mi sistema de alto flujo. Este sistema de alto flujo se debe utilizar exclusivamente con agua bidestilada porque el calor que genera para humidificar el oxígeno hace que se cristalice o se salinice eso que nosotros estamos colocándole para supuestamente humidificar. Entonces, exclusivamente y de manera tajante se debe de utilizar agua bidestilada. Esta gráfica que podemos percibir que dice MR 290, ajuste de flujo en comparación con el tiempo de uso, nos permite ver cuánto nos va a durar una bolsa estéril de 2 litros según la temperatura de 37 grados centígrados. Por ejemplo, si está a 60, nos dura 12 horas, que traducido a las soluciones de 500 sería en promedio unas 4 horas. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dura en calentarse, en humidificarse? Aquí tenemos igual una gráfica. A los 10 minutos, cerca de 31 grados. A los 30 a 37 grados. Y aquí nos podemos ubicar, ¿no? Este es el alto flujo. Vamos a ver cómo debemos de programarlo. Si alguien tiene alguna duda en la programación, puede utilizar la aplicación que se descarga aquí en Play Store. Yo igual tengo la aplicación porque a veces se me va la onda. Aquí pueden ustedes ingresar si no han tenido la oportunidad de tener contacto con este sistema de alto flujo. Es un simulador. Realmente es lo mismo que nos vamos a encontrar con el alto flujo. En primer lugar, ¿qué debemos de hacer? Pues montarlo. Debemos de pedir, en este caso en Sella, el material necesario. Debemos de utilizar un flujómetro de 15 a 40 litros, una extensión de oxígeno y empotrarlo. Eso es muy fácil realmente. Debemos de vigilar que el agua llegue a la cámara de agua, porque si no puede causar quemaduras en el paciente. Ya ocurrió una vez y sí, se lastimó la paciente. Eso es a veces deleterio por causa de la no vigilancia, ¿no? Entonces, después tú vas a colocar la manguera, enciendes y vas a percibir que dice las desinfección, última desinfección, hace una hora, hace tantos días. El semáforo verde es indicativo de que sí lo puedes utilizar porque se llevó una desinfección de alto nivel. Y si aparece en color anaranjado, quiere decir que lo puedes utilizar, pero ya lo utilizó otro paciente. No es lo recomendado. Y si el semáforo aparece en rojo, quiere decir que definitivamente no lo debes de utilizar porque corre riesgo el paciente. Ok, lo enciendes y de manera automática te va dando algunos parámetros. Bueno. Tarda un poquitín. Aquí en la pantalla aparece el oxígeno. Mira, desinfección hace 5 días. Empieza a cargar. Ok. Empieza a censar cuánto de temperatura tiene el equipo en el momento en que se lo colocamos. Tarda un poquito en detectar. La FIO 2 al 21% porque yo tengo apagado en teoría mi flujómetro. $30 litros, 23%, ok. Entonces selecciono y presiono al mismo tiempo los botones de arriba y abajo. Una vez que hago eso, se desbloquea
la pantalla y puedo modificarle los parámetros de 34, 31 o 37 grados. Iniciamos con 34, confirmo. Me aparece el siguiente parámetro que es el flujo de litros por minuto. Desbloqueo presionando al mismo tiempo. Confirmo. Y en cuanto a la FiO2, le podemos subir a nuestro flujómetro de 15 o de 40 litros y nos da la FiO2 necesaria. Y así de sencillo, ustedes estarán programando el sistema de alto flujo. Inicialmente, temperatura de 34 a 37, flujo de 30 a 60 y la FiO2 necesaria para lograr metas de saturación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar del uso del alto flujo en el retiro de la ventilación mecánica, es decir, aquel paciente que ya se le hizo un buen weaning, que va a hablar el doctor Robledo en la siguiente ocasión sobre el retiro de la ventilación mecánica. Podemos utilizar nosotros alto flujo, como decíamos al principio. ¿En quiénes? En aquellos pacientes que tengan las 3B, que tenga buen estado neurológico, el paciente que tenga buen estado respiratorio y buen estado hemodinámico. ¿Ok? Es muy interesante esto porque debemos de ver en ese paciente después de o si se piensa extubar, que tenga escala de Glasgow mayor a 12 puntos. Este paciente debe de recibir las indicaciones de abrir los ojos, que nos mire, seguir con la mirada, apretar la mano, que haga el intento de sacar la lengua, que tenga un reflejo tusígeno, nauseoso, que pueda deglutir o que haga el intento de deglutir, porque esto nos va a apoyar para el manejo de las secreciones. Si se le acumulan las secreciones en la boca, entonces él no tiene buen reflejo de esto. Que eleve, sostenga la cabeza y los hombros, porque si tiene fuerza arriba, quiere decir que el diafragma está bien. En cuanto al estado respiratorio, debe tener una PAFI mayor a 200, debe tener una saturación mayor a 92% con FiO2 de 50%, una PIP menor a 8, una presión arterial mayor a 60, una frecuencia respiratoria idealmente menor a 35 respiraciones por minuto. Y en cuanto al estado hemodinámico, frecuencia cardíaca menor a 140 y ausencia de hipotensión. El hecho de que los pacientes tengan norepinefrina no es indicativo para no retirarles la ventilación mecánica. Ok, si ya está bien en cuanto a estas 3B, nuestro paciente intubado que tiene ahora CPAP con presión positiva, entonces podemos pensar en retirarle ese tubo y pasarlo a un sistema de alto flujo o CPAP presión soporte con la mascarilla, ¿ok? Otros de los datos relevantes es pues la hemoglobina mayor a 8 gramos sobre decilitro, ausencia de trastornos de electrolitos, temperatura corporal no mayor a 38 grados, ¿no? Entonces, son algunos criterios ya para retirar el tubo y hacer uso del sistema de alto flujo, las 3B. Buen estado neurológico, buen estado respiratorio, buen estado hemodinámico. Hay algo que sucede con los pacientes extubados. Hay algunos que pues es fácil extubarlos, se les hace el famoso weaning, retiro de la ventilación de manera progresiva y no pasa absolutamente nada. Es un paciente que pasó a quirófano, lo intubaron, después lo despertaron, se le quitó sedación, analgesia y ya sin ningún problema. Está el retiro difícil. Este retiro requiere 3 o más pruebas como el índice de Tobin, la prueba de fuga, cosas así por el estilo, hasta 7 días para lograr una extubación, aquí me equivoqué, extubación satisfactoria. Y existe algo que se llama retiro prolongado en estos pacientes que llevan más de 7 días posterior a la primera prueba y no se les ha podido quitar el tubo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el uso del alto flujo y ver qué tipo de retiro tienen los pacientes. ¿Ok? Bueno,
Podemos utilizar otro modo ventilatorio en el paciente extubado. Si no se piensa en utilizar el sistema de alto flujo, si tuvo un retiro difícil, si tuvo un retiro prolongado, es necesario realizar una ventilación espontánea para el paciente, pero que no sea invasivo. Y ahora vamos a hablar del CPAP, ¿ok? Ya dejamos a un lado el alto flujo, que lo podemos utilizar como soporte para la insuficiencia respiratoria antes o después de la intubación. Y ahora hablaremos en este caso de la ventilación espontánea. Se debe de utilizar, como dicen, matando y salando, aquí quitando el tubo y aquí colocando el CPAP presión soporte. ¿Cómo se debe utilizar? Algunas guías dicen que 2 horas cada 8 horas. Le quitas el tubo y le pones la mascarilla. Eso le va a ayudar. ¿Qué es el CPAP presión soporte? Este es un modo ventilatorio. Aquí podemos ver una imagen de una chica que va al gimnasio y obviamente ella necesita, su cuerpo necesita ya cargar un poquito más de peso para tener más tonificación muscular, pero como no aguanta esas pesas porque no son su peso, necesita la ayuda de alguien. Recibe la ayuda y pues ya lo hace con mucho más facilidad. Algo así pasa con el CPAP presión soporte. El paciente ya quiere respirar por sí solo, ya necesita recuperar ese reflejo. Entonces, lo que hace la CPAP presión soporte es le da el sostén necesario, volumen tidal, de acuerdo al peso predicho. ¿Cómo vamos a hacer entonces la programación del CPAP? Algo muy sencillo, debemos de tener listo el ventilador, ponerle su circuito, o bueno, en este caso que ya se extubó, únicamente necesitamos tener la mascarilla. Uno, vamos a determinar el peso predicho. ¿Cómo es el peso predicho? Ya se ha visto en algunas ocasiones. Esto es una fórmula matemática que debes de tomar en consideración la talla, menos 152.4, lo que te salga por 0.91 y le vas a sumar 45.5 en el caso de las mujeres o 50 en el caso de los hombres, ¿ok? Este es el famoso peso predicho. Y esto no aplica en el caso de pacientes que midan 152.4 centímetros, como el caso de una paciente que está en el módulo 7 que mide 1.50. En este caso usamos la fórmula de la OMS, que es la del peso ideal, que es la talla al cuadrado, y lo que nos resulte por 21.5 en el caso de mujeres, o por 23 en el caso de hombres, y lo multiplicamos por 8, ¿ok? Bueno, entonces nosotros ya determinamos el peso predicho de un paciente, ya hicimos la fórmula del peso predicho. Si no, lo pueden verificar ahí en un archivo que mandé hace un tiempecito del grupo de ventilación mecánica Avento, una tarjeta. Esa tarjeta describe la fórmula, ¿ok? Entonces ya sacamos el peso predicho de alguna paciente que es, por ejemplo, de 50, ¿ok? Determinamos el peso predicho de 50 y esto lo vamos a multiplicar por 6. 6 por 5, 40. Entonces nos va a dar un total de 400. Estos 400 son el volumen tidal, la cantidad de mililitros que el paciente necesita inspirar, ¿ok? En tercer punto que tenemos es vigilar la gráfica de volumen sobre tiempo. Bueno, vamos a entender un poquito esto y vamos a hacer paso por paso, ¿ok? Bueno, vamos a programar inicialmente la FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno, de 21 a 60%. Voy a agarrar el ventilador y le voy a mover ahí de 21 a 60%, puede ser 40, pueden ser 30, pero no más de 60, con el objetivo de lograr las metas de saturación. En segundo lugar, debemos de determinar la presión soporte. Eso es la presión soporte, lo que le va a ayudar al paciente a alcanzar su volumen tidal
por peso predicho, ¿ok? La presión soporte va de 0 hasta 15, ¿ok? Podemos programarle 5, 10, 15, ir probando hasta lograr el volumen tidal que requiere el paciente. El disparo o trigger o gatillo es la sensibilidad que va a tener el ventilador y lo vamos a programar de 1 a 3, en promedio 2. Y el CPAP, bueno, si ya tenemos ayuda para que entre el volumen tidal, vamos a tener otra ayuda que es el PIP o CPAP. Este PIP nos va a ayudar a mantener el alveolo dilatado. ¿Para qué? Para evitar las famosas atelectraumas y a consecuencia de eso, las atelectasias que se originan en un principio en la parte basal de los pulmones. Bueno, ya que le coloqué yo la mascarilla al paciente, le explico, oiga, va a sentir una presión, no sienta miedo. Hay algunos pacientes que tienen como que claustrofobia. Entonces, hay que explicarle al paciente, ¿ok? Y voy a programar estos parámetros ventilatorios, la FiO2 de 21-60, una PIP de 5 a 8 y una PIP sobre PIP, es decir, una presión soporte, dijimos, que no supere los 15. Si nosotros le programamos estos parámetros ventilatorios y logramos un volumen tidal de 400, entonces quiere decir que así vamos a dejar al paciente, ¿ok? Aquí en la gráfica, bueno, esta es la de presión sobre tiempo, flujo sobre tiempo. Esta es la de volumen sobre tiempo. Y si nosotros acá percibimos que hay un volumen tidal de 400, quiere decir que esa PIP y esa presión soporte que nosotros le programamos al paciente extubado es correcto, ¿ok? Bueno, si vemos, es algo muy sencillo, es algo un poquito más complejo que el sistema de alto flujo, pero en esencia es muy sencillo. Determinas el peso predicho, programas los parámetros ventilatorios, que es la PIP sobre PIP, o también percibes tú la PIP y la concentración de oxígeno, ¿ok? Presión soporte, PIP, FiO2, así de sencillo. FiO2 de 21 a 60%, PIP de 5 a 8, presión soporte lo necesario para que alcance el volumen tidal, no superando los 15. Después de eso, monitorizas, checas que la mascarilla esté hermética y verificas en la gráfica de volumen sobre tiempo que esté alcanzando el volumen tidal necesario. ¿Ok? Ya con eso tenemos listo el asunto. ¿Qué cuidados de enfermería debemos de tener nosotros? Uno, escala de coma de Glasgow hasta 12. Bueno, escala de coma de Glasgow aquí dice menor de 7 a 9 puntos. Es decir, debemos de verificar que esté bien en ese sentido neurológico. Debemos de verificar que tenga seguimiento a órdenes sencillas. Debemos de verificar que no tenga disfunción diafragmática. Debemos de ver que no tenga debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos o en los módulos. Debemos de ver que tenga buen manejo de secreciones. Cuidar que no tenga secreciones espesas. Auscultar a nuestro paciente para ver si está ventilando de manera correcta, que esté bien nutrido, su dieta. Recordemos que no siempre va a tener el CPAP presión soporte. Se lo vamos a colocar cerca de 2 horas, cada 8 horas, y pues le podemos dar su dieta. Verificar que no tenga isquemias, valvulopatías, ¿ok? Si el paciente tiene un retiro prolongado, es decir, si estuvo fallida la extubación, entonces debemos de observarlo con más esmero todavía, ¿ok? Y bueno, algunas indicaciones que maneja aquí este libro de igual de ventilación mecánica. Esto es los puntos para determinar
el fallo de la extubación. ¿Ok? Esos son algunos puntos. Obviamente nosotros debemos de estar atentos y ver si tiene alguno de estos puntos, entonces no se pudo extubar bien al paciente, aún con la mascarilla, aún con el alto flujo, y se debe de considerar la reintubación en este paciente. Probablemente después de unos días mejore el paciente, tenga que desinflamar el parénquima pulmonar, los pulmoncitos, los alveolos, y tal vez después sí se logre extubar, ¿ok? Pero esos son algunos de los cuidados de enfermería que debemos de tener en consideración en un paciente crítico extubado, ¿ok? Esta es la parte final del tema que preparé en esta oportunidad que tuvimos. Hay que tener en consideración estos puntitos: frecuencia respiratoria mayor a 25, frecuencia cardíaca de 125. No hay que dudar en reintubar al paciente y buscar la causa del fallo. Muchas veces los pacientes tienen algún otro fallo que ya no depende de nosotros. Hay pacientes que estuvieron mucho tiempo intubados, hay pacientes que están agitados, hay pacientes que tienen los electrolitos bajos, sodio, potasio, magnesio. Eso también influye en el fallo del retiro de la ventilación mecánica. No todo depende de la enfermería. En conclusión, la oxigenoterapia de alto flujo es ideal para el SDR o para la insuficiencia respiratoria hipoxémica tipo 1, siempre y cuando se tomen en consideración los criterios de inclusión. Ya vimos eso, si no lo podemos retomar si hay alguna duda. Debemos de considerar que no siempre va a ser eficiente. Hay que estar pendiente con el índice de ROX, a ver cómo va nuestro paciente a los 60 minutos, a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas. Debemos de ver la gasometría. No duden en ver una gasometría, inclusive ahí hay gasómetros en el módulo 6, en el módulo 9, en el 7 creo que también. Métanse ustedes ahí, pero pregúntenle a un médico cómo se utiliza el gasómetro y tengan una copia de su gasometría. O sea, no hay ningún problema en eso. Y ya ustedes ven la PAFI y dicen, no, este paciente sigue con SDR moderada o SDR grave. Mi paciente no está mejorando con el alto flujo, ¿sale? Según los criterios de Berlín. O si no, pues ya buscan los criterios que dijimos anteriormente de Kigali, ¿ok? Para determinar si es leve, moderado, severo, si está siendo útil el alto flujo o no. Otra de las conclusiones que tenemos es pensar en esto. Un paciente intubado no tiene por qué estar siempre así. No es un éxito la intubación, el éxito es la extubación, ¿ok? Esto debemos de considerarlo desde el momento en que se intuba al paciente, ver cuáles fueron las causas que lo llevaron a eso, porque cuando egresa un paciente requerimos que él se integre a sus actividades en cuanto a vida y función. Puede estar vivo el paciente, pero puede estar disfuncional, ¿no? Puede ser que antes le gustaba el fútbol, pero pues ahora llegó a su casa sin poder mover las piernas, ¿no? Recordemos a Salvador Cabañas, que recibió un disparo en la cabeza. Quizá no regresó a jugar fútbol, pero al menos caminaba, pateaba un balón. Entonces ese es nuestro objetivo de cuando tenemos un paciente ventilado. El objetivo es extubarlo y que regrese a sus actividades para que esté al 100% o llegar a potencializar la vida y la función. ¿Ok? Esto nos impulsa a buscar estrategias para el retiro de forma temprana. ¿Ok? El hecho de que nosotros conozcamos estos parámetros, la programación del CPAP, ver si está alcanzando sus metas de saturación, nos ayuda a ver al paciente desde otro punto de vista y contribuir ahora sí al cuidado integral del paciente. Por último, les comento una frase de Florencia Nightingale. Dice, la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Realmente eso es lo que hacemos nosotros. Le ayudamos al cuerpo del paciente a recuperarse solito, ¿sí? Esa es prácticamente la interpretación que se le da o que yo le doy a esta frase de Florencia Nightingale, ¿sí?
el cuerpo de por sí es maravilloso, entonces lo único que debemos de hacer es ayudarle a que solito sane. Pues bueno, concluimos. No sé si hay alguna duda o algo que me faltó decir y que quieran contribuir. Si jóvenes tienen alguna pregunta, es el momento de poder realizarlas. Antes que se nos vaya el ponente de una vez. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, buenas tardes. Sí, adelante, ¿Qué tal, adelante. Hablaba de la alimentación en los pacientes. Tengo una duda en cuanto a los pacientes intubados en pronación acerca de la alimentación. ¿Es correcto darles en esa posición? Así es, sí, no hay alguna contraindicación. De hecho, aquí en los apuntes que yo tengo precisamente la dieta, sí, el aporte nutricional que se le debe de dar al paciente, cerca de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día, es lo que se le debe de dar al paciente, cerca de 20 a 30 kilocalorías es el objetivo. ¿Por qué? Porque recordemos que pues el diafragma está sin ser utilizado. El diafragma es un músculo que requiere de proteínas para ser conservado, y si aunado a la ausencia del uso del músculo le agregamos la malnutrición del paciente, entonces cuando lo querramos extubar no se va a poder, va a haber fracaso. ¿Por qué? Porque no le dimos un aporte dietético necesario. ¿Ok? ¿Cuándo no se le debe de dar dieta al paciente? Cuando se piensa en pronar al paciente, o sea, está en decúbito supino, obviamente debes de llevarlo al ayuno para que no se te broncoaspire al hacerle la maniobra de pronación. ¿Cuándo lo debes de tener en ayuno? 2 horas antes de la extubación, porque obviamente hay un reflejo nauseoso que tú deseas que no ocurra, o que si ocurre que no vomite nuestro paciente, porque le vas a poner una mascarilla de CPAP, entonces no se va a poder realizar esto. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, no está contraindicado el aporte nutricional en pacientes pronados. Sí, de igual Lo forma, que el pasa próximo, que el martes, el doctor Robledo nos va a dar el tema de ventilación en pronación. Sí, el martes. ok, muy bien, gracias. De nada, pero sí, hay que darle de comer porque requiere 500 kilocalorías al día a nuestro paciente. Por lo regular, son dietas poliméricas. ¿Ok? Y pues sí, darle algunos procinéticos, ¿no? Como por ejemplo la metoclopramida, que va a ayudar a que pues digiera bien los alimentos, ¿no? Ese es el objetivo. Entre 3 y 7 días se debe de alcanzar el 100% de las necesidades de caloría que tenga el paciente. Por eso ahí en las indicaciones dice dar por tercios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si son 400 de dieta, tú le vas a dar un poquito, después otro poquito y después otro poquito. Si se lo das todo de un romplón, como dicen, obviamente puede causar deleterio en el paciente. ¿Alguna otra observación o alguna otra duda? Con toda la confianza del mundo. Sería todo entonces. Gracias por la asistencia y espero que les haya sido útil esta información. Cristina Olán está en la tarde en la misma área que yo, y en fin de semana está Lisbeth con Alejandra, que igual puede ayudarles en el caso de que surja alguna inquietud. Les recomiendo la página de Avento en Facebook, igual en YouTube, que se llama Entrenamiento en Áreas Críticas. También hay un buen libro de ventilación mecánica para enfermería que lo escribió un español de Valencia,
España, que es muy ad hoc a lo que acabamos de hablar en estas circunstancias. Ventilación mecánica para enfermería. ¿Ok? Es todo entonces y que pasen bonita tarde. Ok, agradecemos entonces la participación del licenciado Leonardo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.